Muy grabarlo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Medina. Con gusto les saludo en esta clase desde el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hoy a concluir, bueno, casi vamos a concluir con nuestra clase de dones y carismas, en el cual vamos a terminar. Ya esta es la tercera parte del don de la profecía. Con esto vamos a terminar el don de la profecía y prácticamente terminamos, ¿no? Sin embargo, la siguiente semana, el próximo video que ustedes vayan a ver aquí en el YouTube, vamos a tratar de ver como un poco más práctico los dones que hemos ya nosotros aquí visto, ¿no? Entonces, para que no se lo pierdan, va a estar interesante todo esto. Y también pues tomen nota, ¿no? Que es muy importante. Entonces esperemos que esta es sea la penúltima clase y la siguiente semana cumplir ya con la última. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿qué te parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento, así sea. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé si pueda San Isabel mandar un texto en Católicos de Wilmar, nada más de que ya iniciamos la clase. Ok, enseguida. Bueno, entonces, solamente, bueno, vamos a tratar de recordar un poco, Verónica, ya que andas por acá. ¿Te acuerdas qué fue lo que vimos en la última clase? Recuerda que estamos hablando, ya llevamos 2 clases del don de la profecía y con esto ya vamos a terminar, va a ser la tercera clase con eso, pero ¿qué fue lo que te acuerdas que hemos visto en la clase pasada o antepasada? ¿De qué tanto estábamos hablando? Sí, hablábamos acerca de las condiciones que tiene un profeta, ¿no? Y lo hablábamos de que era importante profetizar, no es solamente dar un mensaje de parte de Dios en el acto, sino que el profetizar, pues, requiere de varias cosas, ¿no? Una persona que profetiza no es, entonces, como ya mencionaba, ese que da el mensaje, sino una persona que profetiza es el que también predica. El que predica, hablando de la palabra del Señor, está profetizando también. El que enseña está profetizando. El que da la catequesis está profetizando, ¿no? Y todavía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la oración profética, a los misioneros, aquellas personas que se dedican a la evangelización que también están evangelizando. O sea, esto del don de la profecía es algo muy extenso. Es tan extenso que en la Iglesia Católica tenemos pastoral profética. O sea, para que nos demos una idea, ¿no? De que esto es grande. Esto no nada más es aquí, acá y allá, ¿no? Esto tiene lo suyo, está coordinado, está organizado. Y después de esta pastoral profética, pues ya encontramos muchas cosas, ¿no? Y también hablábamos de la importancia de tener un orden en la asamblea, que cuando nosotros hablamos, tenemos un mensaje de parte de Dios, ¿en qué momento se tiene que dar? ¿En qué momento se tiene que expresar a la comunidad? Pero también hablábamos que era importante que para expresarlo a la comunidad, nosotros necesitamos tener un grupo de discernimiento, que ellos estén ahí para que cuando el Señor Dios nos dé un mensaje a través del profeta, este hombre lo anota, va con el grupo que está a cargo de discernimiento y el grupo que está a cargo del discernimiento tiene que revisarlo y a la luz del Espíritu Santo determinar si ese mensaje es el adecuado y si se tiene que dar en ese momento, ¿no? Entonces ellos disciernen si sí o si no, si ese mensaje viene del Señor, si ese mensaje se tiene que dar y cómo es que se tiene que dar. Muy bien, ¿algo más que te acuerdas, Verónica? Damos varios ejemplos, ¿no? También de acerca del profeta Amós, cómo es que el Señor lo llamó, a Oseas también, ¿no? Cómo es que le dice, haz esto y dile a los sacerdotes y dile al pueblo, esto dice el Señor, o sea, iba con esa fuerza que le caracterizaba por medio, ¿no?
Y bueno, ya también mencionábamos acerca de que es importante que un profeta no vaya a hacer espectáculo. Un profeta no está para formar un espectáculo grande en la iglesia. Digan, vean lo que dice el Señor. Miren, les voy a poner un ejemplo. Y ustedes me dicen si está correcto o no está correcto, ¿no? Yo lo acabo de ver un video apenas el día de ayer, en donde llega un pastor y le dice, junto con otra persona que al parecer tiene el don de profecía, le dice, a ver, venga usted, profeta, venga para acá. Usted va a interpretar lo que yo le voy a, lo que yo le voy a decir, así decía, ¿no? Entonces se agarra este pastor, se agarra orando supuestamente en lenguas, ¿no? Y luego le pone el micrófono a la persona que le va a traducir y le dice, tradúzcame lo que yo dije. Y le empezó a decir cosas. Y luego otra vez de nuevo agarra el micrófono y se agarra otra vez orando supuestamente en lenguas y le vuelve a ponerle el micrófono a la persona que tenía supuestamente el don de profecía, de traducir la profecía. Y luego le empezó también supuestamente a decir eso, ¿no? A traducir. Y así hubo un diálogo en que el pastor mencionaba algo supuestamente en lenguas y aquella persona lo interpretaba, ¿sí? Y yo me quedé pensando, ¿pero qué es esto? Y no sé, ¿ustedes cómo la ven? Si hemos dicho que el don de la profecía se da, pero se da en un formato general, no se da así, esto es y punto, no, santo y seña, sino se dan en esas ideas, en esas imágenes, en un contexto general, se da el mensaje, pero en general. Entonces uno pone de su parte por lo humano para expresarlo en palabras, ¿sí? Uno lo pone, por eso es importante tener grupos de discernimiento, para que esos que van a discernir a la luz del Espíritu Santo digan si es correcto y qué no es correcto, qué es tuyo, qué es lo que tú pusiste en tu cosecha y qué es lo que no pusiste. Entonces yo les pregunto, ¿cómo estuvo eso? ¿Crees que estuvo bien eso del pastor y eso de esa persona que supuestamente estaba traduciendo así como era? Sí, claro. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Es que así es, ¿no? No es así como dijiste tú, ciertamente. No es como traducir inglés a español así, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la xenoglosia, de la genolalia, pero en este sentido, pues sí no aplica, porque ¿dónde está ese grupo de discernimiento que te tiene que dar a interpretar, a discernir? Sino que así como va, pum, vas, ¿no? Claro que no. En ese sentido, pues no. Y yo dije, bueno, eso es lo que pasa cuando no hay formación, cuando las personas pues no se buscan. Sí, 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 claro. Es lo malo que la gente se cree exactamente y pues no lo saca. Bueno, pues entonces vamos a continuar, como mencioné al principio. Esta es la última clase, es la parte 3 del don de la profecía. Con esto terminamos los dones y carismas y la siguiente semana vamos a hablar un poco más práctico acerca de los dones. Vamos a posicionarnos en la Biblia. Por favor, abran la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice los Hechos de los Apóstoles o Hechos de los Apóstoles. Sí, así buscando ese. Vamos a ver cómo en los Hechos de los Apóstoles San Pablo es enviado a una misión. ¿Sí? Es enviado a una misión en Antioquía. Ya habíamos hablado estas clases pasadas acerca de Antioquía, ya les explicaba, ¿no? De este lugar, del puerto, de Antioquía de Siria. Y es que en esta comunidad se convierte en una pieza muy clave para enviar a los misioneros a la evangelización. Dado que en Jerusalén la persecución contra la iglesia pues estaba todo lo que daba. Los perseguían y los perseguían y los perseguían, ¿no? Sin embargo, la comunidad de Antioquía es la comunidad de San Pablo. San Pablo fue a Antioquía. San Lucas también fue a Antioquía.
Los apóstoles, a la mayoría de ellos fueron a Antioquía. Fíjate, la Virgen María fue a Antioquía. Allá estaba en Antioquía también ella. Entonces, la mayoría de los apóstoles estuvieron ahí. Pero ¿por qué es tan importante en Antioquía? Nosotros si recordamos también en Antioquía, después de pasar el tiempo, ya en el año, por ahí del año 102, 104, el primer obispo de Antioquía, San Ignacio, de ahí de Antioquía, de ahí sale y se hizo tan famosa aquella carta que envió al pueblo, porque él envió diferentes cartas, ¿sí?, a diferentes destinatarios. Carta a Roma, carta acá, carta allá, y entre esas cartas envía una en especial, en donde él expresa esa creencia que él tiene, ¿no? De que ahí donde está el obispo, ahí donde está el sacerdote, ahí es la iglesia. Ahí es la iglesia universal, ahí es la iglesia católica. Entonces, él fue la primera persona que le llamó a la iglesia católica, la palabra universal, porque eso es lo que significa, la iglesia católica significa universal, ¿sí? Como el Señor lo estipuló también, vayan por todo el mundo y prediquen en Mateo capítulo 28. Entonces, la iglesia es universal, la iglesia católica. Entonces, vamos a ver entonces lo que está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 3. Vamos a ver cómo es que Bernabé y Saulo comienza su primer viaje misionero. ¿Ya lo encontraste? Si lo quieres. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 1 al 3. ¿Había qué? Profetas y maestros. Fíjense, vamos a hacer la aclaración de una vez. Dice que ahí en Antioquía había profetas y maestros. Dice, había profetas y maestros. ¿De qué lugar estamos hablando? Entonces, ¿en qué parte, Verónica? ¿En qué parte? Ahí en Antioquía había profetas y maestros. Miren, es una ciudad tan grande y tenían muchos profetas y tenían maestros. Seguimos. Más tarde, San Pablo. Fíjate qué cosas, ¿no? Bueno, sigue, ahorita lo explicamos. Un día. ¿Qué es el culto del Señor? La Eucaristía. La Eucaristía. O sea, celebraban la Eucaristía. Fíjate qué importante. Y decía que había profetas y maestros, y los menciona. Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había creado con Herodes, y Saulo. ¿Quién es Saulo? Saulo es Pablo. Saulo es Pablo. No más tarde se convierte. Su nombre, cambia su nombre a Pablo. Exacto. En Hechos del Apóstol, capítulo 9. Dice, un día, mientras celebraban el culto del Señor, o sea, la Eucaristía, y ayunaban. Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, celebraban la Eucaristía, dice, y ayunaban. Y ayunaban. Dice, el Espíritu Santo les dijo, fíjense, celebrando la Eucaristía y ayunando. El Espíritu Santo les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo, Verónica? A ver. Ok, síguele. Dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? Sepárenme a Bernabé y a Pablo. Entonces, ¿para qué? Para que los lleven a una misión. La pregunta aquí ¿fue aquí la voz del Espíritu Santo? ¿Fue audible? O sea,
¿Todos los que estaban ahí lo escucharon? ¿Qué piensan ustedes? ¿Solo ellos? Sí, porque dice la palabra, dice un día mientras celebraban el culto del Señor, o sea, la Eucaristía, y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿cómo fue la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo fue? Fíjense, el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, ¿no? Que reciben el mensaje. Y después los profetas lo comunican por medio de ese sentir, ¿sí? Es lo que ya hemos hablado, ¿no? Tiene un sentir de Dios. Dios les habla a los profetas, ¿sí? Y se los comunica. Entonces, no todos lo escucharon. El Señor, aquí la Biblia se refiere en general, ¿no? Mira, a todos. Dice, sepáreme a Bernabé y Saulo, dice. Sin embargo, ese mensaje iba dirigido a los profetas, ¿sí? A los profetas. Entonces, dice que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas que reciben el mensaje y después lo comunican por medio de ese sentir, que tenían que orar por quién y por quién. Por Pablo y por Bernabé. Tenían que orar por ellos dos. ¿Para qué? Pues porque los iban a ir a evangelizar a la isla de Chipre. El Espíritu Santo ya estaba trabajando, ya los quería enviar a la misión, enviarlos como profetas, ir a anunciar e ir a denunciar a otros pueblos, ¿sí? Lo que se necesita hacer. Entonces, quienes la evangelizan y tienen éxito, fíjese, fueron a la isla de Chipre, evangelizaron el nombre del Señor y tuvieron mucho éxito. O sea, la gente lo recibió y abrían sus corazones y se convertían. Es para que veas, ¿no? O sea, el Señor va siempre enfrente de uno, ¿no? Va abriendo puertas y el Señor va tocando corazones. Entonces, decíamos que era importante que el Espíritu Santo hablara y habló y se hizo esa distinción entre Pablo y Bernabé. Pero San Pablo, cuando terminaron estar predicando en la isla de Chipre, San Pablo sintió el impulso del Espíritu Santo. Entonces él discierne qué es lo que el Señor ahora quiere. O sea, él sintió el impulso del Espíritu Santo. No es que Dios le dijo, haz esto y a punto, no. Sintió el impulso, ese sentir, sintió el impulso del Espíritu Santo y discierne que debe continuar la misión y entonces se embarca a Asia. O sea, él ya había terminado ahí, él ya había terminado su misión. Lo habían mandado a evangelizar con Bernabé a la isla de Chipre, lo hicieron muy bien, tuvieron éxito. Ahora ellos tenían que volver a reunirse con los apóstoles para dar su testimonio, para dar su estado, qué fue lo que pasó, lo que vieron, cómo les fue. Pero él sintió ese impulso del Espíritu Santo de que todavía no pararan la evangelización. No. Entonces él discernió y se dio cuenta que el Señor quería que siguiera evangelizando. Y así fue. Así fue. Se embarcaron a Asia. Se fue a Asia, lo que hoy lo conocemos como Turquía, ¿no? En esa parte, en donde empieza la evangelización de San Pablo y la hace por tierra hasta que llegan de nuevo a Antioquía. O sea, hace un círculo, ¿no? Hace un círculo de Antioquía hacia Asia, Turquía y otra vez vuelve a Antioquía. Entonces, hace un círculo San Pablo en esa misión de evangelización. Y todo esto dura aproximadamente 3 años, fíjense, 3 años. Entonces Dios habla a través de sus profetas en la comunidad de Antioquía. ¿Cómo la ves, Verónica? Sí, ¿verdad? El Señor habla a sus profetas. Y luego dice, continuamos. Entonces dice, envíalos, ¿qué? Y envíalos a ¿qué? A la misión. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
Sí. Ujú. Sí. Toda la isla hasta Pasos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado. Ok, vamos a dejar ese pedazo. Entonces decíamos que la importancia del pueblo de Antioquía era también así, es que ellos lo enviaron, ¿no? Los enviaron a realizar la misión para los que para los que han sido llamados, ¿no? O sea, ellos sintieron ese impulso del Espíritu Santo de separar a Pablo y Bernabé, llevarlos a la misión. Entonces, dice la palabra del Señor aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que ayunaron y que hicieron oraciones. Fíjense, ayunaron, hicieron oraciones, después les impusieron las manos y los enviaron. O sea, les imponen las manos, ayunan, hacen oraciones, les imponen las manos y los envían. Yo creo que esa parte la hemos visto mucho de imponer las manos. Y ahorita lo vamos a explicar. Pero es bueno también que entendamos, ahorita que tocaste ese punto de que si es el Espíritu Santo que derrama las bendiciones, sí es importante saber qué significa el imponer las manos. Vamos a tratar de discernirlo de una vez. A ver, vamos a ver eso de la imposición de las manos. ¿Cómo es? ¿Qué significa imponer las manos? Bueno, miren, es importante, déjame poner aquí una separación. Okay. ¿Qué significa? ¿Qué significa imponer las manos? ¿Qué significa imponer las manos? ¿Qué significa? Miren, muchachos, en la Biblia nosotros conocemos de la imposición de las manos, que es, por ejemplo, en la Biblia sabemos, que por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿para qué se utilizaba la imposición de las manos? En el Antiguo Testamento era para impartir bendición, para impartir bendición y también para autoridad. En el Antiguo Testamento conocemos para qué se utilizaba la imposición de las manos. ¿Sí? Impartían bendición, bendecían, ¿sí? A través de la imposición de las manos. Fíjate. Pero también cedían esa autoridad, o sea, no cedían, daban esa autoridad a través de la imposición de las manos. No cualquiera. Dios utilizaba a sus profetas para que los ungieran. Les pusieran las manos. Y eso lo vemos en muchos profetas de la Biblia. Muchos. El Señor los manda, los unge con el aceite, les impone las manos. Y ¿qué es lo que da? Bueno, porque ellos obtienen bendición y aparte de bendición obtienen autoridad que van a ejercer sobre un pueblo, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento lo vemos así, pero ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, era para impartir salud. Y también era para conferir el Espíritu
Santo. Fíjate. En el Nuevo Testamento era para impartir salud y era para conferir el Espíritu Santo. Y aquí es bueno que aclaremos algo. Miren, muchachos, en el Nuevo Testamento Jesucristo utilizó la imposición de las manos, ¿sí? Pero como signo de misericordia. El Señor tenía misericordia. Utilizaba la imposición de las manos también para el perdón y para la salvación. Así como también los empleó para restaurarle la vida a la hija de Jairo, ¿no? Como dice en Mateo capítulo 9, ¿no? En donde fue este hombre, Jairo, fue a buscar al Señor para que fuera a atender a su hija porque su hija estaba muy enferma. Y le dijo el Señor que ahorita iba a ir para allá, ¿no? Que iba a ir para aquel lado a atenderla. Bueno, ahí vemos cómo es que sucede la resurrección. También Jesús imponía las manos sobre los niños, orando por ellos, como dice Mateo capítulo 19, y también para dar la salud a los enfermos en Lucas 6, ¿no? Entonces, el Señor Jesús utilizaba la mano, imponía las manos como signo de misericordia, como signo de perdón y como signo de salvación. Entonces, vamos a destacar esos puntos, ¿sí? Entonces decimos que nuestro Señor Jesucristo, Jesús utilizó la imposición de las manos, ¿como qué entonces? Como signo de misericordia, como signo de misericordia, como signo también de perdón y también como signo de salvación. De salvación. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo utilizó todo eso. ¿Sí? Creo que no se ve en la pantalla. Está ahí como signo de salvación. De salvación. ¿Sí? Entonces Jesús utilizó la imposición de las manos como signo de misericordia, como signo de perdón y como signo de salvación. Y ya damos los ejemplos, ¿no? Cómo es que el Señor cura a los enfermos, resucita a los muertos, impone las manos para orar por los niños. O sea, todo eso lo vemos. Importante. Bueno, ahorita que lo mencionas, si tomamos en cuenta lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos, una de las funciones de este gesto que hoy tenemos es para ser puente con Jesús, porque acuérdate que es el que sana, para que transfiera su amor y su compasión hacia los demás, ¿no? O sea, si ponemos las manos es para que nuestro Señor transfiera su amor, su compasión a la otra persona, ¿no? Y en ese amor y compasión, esa persona puede sanar, o esa persona puede resucitar, o que el Señor dijo, esto y más milagros harán los que me acompañan, ¿no? Entonces, grandes cosas están prometidas para los seguidores de nuestro Señor. Pero también es bueno recalcar que los apóstoles lo emplearon también, sobre todo, ¿para qué? Es bueno recalcar. Déjame poner aquí esa parte. ¿Sí? Que vamos a hacer una distinción. ¿Sí? Entonces vamos a agregar que los apóstoles lo utilizaron, sobre todo ¿para qué lo utilizaron los apóstoles? Para comunicar el don del Espíritu Santo.
el don del Espíritu Santo. Los apóstoles lo utilizaron en la imposición de las manos, ¿sí? Para comunicar el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es signo que por tanto la iglesia usa hoy en la administración de todos los sacramentos. De que la iglesia usa hoy en la administración de los sacramentos, ¿sí? La iglesia hoy lo utiliza en la administración de los sacramentos. Fíjese para qué se utiliza la posición de las manos. O sea, nosotros, la clase antepasada, si mal no recuerdo, 2 clases atrás, decíamos que no cualquiera puede imponer las manos, ¿sí? Y yo les mencionaba, por ejemplo, la que sé que me consta en la diócesis de Monterrey, en México, en Guadalajara. Mirábamos, perdón, Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. No, es Guadalajara. Esto fue en Guadalajara, en Jalisco, México. Que ahí al menos el obispo sí había, el arzobispo que estaba ahí, ¿cierto? Ya había dicho que ahí con ellos no se iba a imponer manos, ¿no? Que solamente uno como laico, como seglar, puede poner las manos sobre la persona, pero por ejemplo del hombro para abajo, ¿no? O sea, no los puedes tocar, pero no puedes imponer las manos, sí, o sea, no podemos, porque no tenemos la unción, o sea, nosotros no podemos hacerlo así. Un sacerdote sí. Un diácono, un sacerdote, un obispo. Sí, eso lo pueden hacer ellos. Pero nosotros como laicos no podemos hacerlo. Ahora, yo sé que en diferentes diócesis esto puede cambiar, ¿no? Aquí podría cambiar también. Pero por lo pronto, tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, los podemos tocar, pero del hombro para abajo, ¿sí? Y podemos hacer oración por ellos. Entonces, vean lo que significa. En el Antiguo Testamento, ya lo mencionaba, era para impartir bendición, ¿sí? Y para dar autoridad, ¿sí? El Señor Jesús mandaba a sus profetas y les hacía saber lo que él quería y se les comunicara al pueblo. Entonces, usaba el aceite para ungir, si era un rey, y les imponía las manos. U otro caso solamente imponía las manos. Con eso ejercían autoridad. Un profeta lo tenía que hacer. El Nuevo Testamento era impartir salud, es lo que usó Jesucristo, él nos enseñó al orar por los enfermos, imponer las manos, ¿sí? Al curar a todos estos, pero también para conferir el Espíritu Santo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en San Juan capítulo 20, no sé si recuerdas, Verónica, San Juan capítulo 20, del 22 al 24, habla acerca de la institución del sacramento de la reconciliación. Dice el Señor, reciban el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? O sea, Él instituyó el sacramento de la confesión en ese momento y le dio poder a los hombres, fíjate, le dio poder a los hombres, porque mucha gente dice que los hombres no tienen poder para perdonar pecados. No, es Dios, pero Dios les dio poder a los hombres para que intercedan por Él, fíjate. Y se logre el perdón de los pecados, por eso puso a los pecados, porque por medio de Él se logren, o sea, por medio de Cristo, a través de los sacerdotes, haya perdón de los pecados. O sea, Dios les dio poder a esos hombres elegidos, ¿sí? Les dio poder para que confiesen y perdonen. Dios lo hace por ellos, a través de ellos, de los sacerdotes que Él escogió, ¿sí? En este caso, los apóstoles, en San Juan 20. En San Juan. Uh-huh. Confesar sus pecados le da vergüenza. Entonces, bueno, va con ese miedo, no confesar. Entonces, una vez que te confiesas, tú sales livianito, tantos pecados en toda su vida que no
Sí, claro. Entonces, ¿cómo harán con tanto peso encima? Bueno, pues ellos tienen otras formas de pedirle perdón al Señor. Van, como dice la lectura, quieres orar con el Señor, vete y enciérrate en un cuarto y a solas y ora a tu Señor, que Él ve en lo secreto lo que tú haces, ¿no? Entonces, es una manera que ellos tienen, pero ellos son muy diferentes a nosotros. Nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación instituido por Cristo y ellos tienen otras creencias diferentes a nosotros. Sí, claro, claro que sí. Entonces, pues es que tú como católica entiendes la importancia de la confesión, ¿no? La importancia de que el Señor a través de un sacerdote que Él usa, pues recibas el perdón y la reconciliación con el Señor, tú lo sabes. Entonces, este mensaje pues no es bien recibido para otra parte que no es católica, porque ellos no lo piensan así. Pero fíjate, en el Nuevo Testamento, ya decíamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de hoy en día, nosotros lo usamos como ese signo, ¿sí? En la iglesia, de administrar los sacramentos. O sea, imponemos las manos y se administran los sacramentos, ¿sí? Se ponen las manos. Entonces, se usa todo esto, sí. Y se usa para sanar, para ejercer una cierta autoridad, ¿sí? Para administrar un sacramento. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros como laicos hacemos. Ahora, si volvemos a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, hablábamos de Pablo, ¿en qué momento Pablo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo? Verónica. Ya es cuando ya se despertó, él estaba ya diferente. Bueno, si nos apegamos a la lectura, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 1, sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, dice que San Pablo se dirigía a Damasco. Bueno, no dice si iba o no en caballo, no dice eso. Simplemente dice que se dirigía a Damasco a perseguir a todos los que fueran del camino. O sea, el primer nombre. Sí, pero la Biblia como no lo especifica, pues no sabemos si iba en camello, burro, en caballo, caminando, no sabemos. No sabemos. Simplemente sabemos que él iba en ese rumbo a perseguir a todos los que fueran del camino. O sea, ¿qué es eso del camino? Es el primer nombre que reciben los cristianos. El camino. Sí le llamaban. A todos los que fueran del camino los querían agarrar. Así se les llamaba el camino. Bueno, entonces, una gran luz lo hizo caer. No sabemos de dónde lo hizo caer, simplemente. Y inmediatamente él perdió la vista. Y dice la palabra del Señor que por 3 días y 3 noches estuvo así. Tenía como unas escamas en los ojos que no le dejaban ver. Y en esos 3 días y 3 noches, pues le sirvió de mucho a Saulo, ¿sí? Entonces, si recordamos más acerca de la lectura, creo que está en Hechos de los Apóstoles 9, versículo 17, el momento en que el sacerdote Ananías, ¿sí? Le habla a Dios. Dios le habla a Ananías. Pero miren qué curioso, porque si nosotros recordamos, a San Pablo se le hace saber que vaya a tal lugar, ahí dice la calle, todo, ¿no? Se dice que vaya a tal lugar porque un hombre llamado Ananías le va a ayudar, o sea, lo va a sanar este hombre llamado Ananías. Entonces, Ananías recibe el mismo mensaje del Señor, le dice que va a ir un hombre que quiere que lo cure, ¿no? Entonces, que ore por él, que le ponga las manos. Y eso es lo que pasa. Está en Hechos de los Apóstoles 9:17. O sea, el Señor manda a un profeta de nombre Ananías para que haga eso. Entonces, llega con Ananías, le impone las manos, ora por él, fíjate, y lo bautiza. Lo bautiza, ¿sí? Entonces, en ese momento se le caen las escamas de los ojos,
lo que él tenía. Y ya, imagínate lo que era, ¿no? San Pablo ya con 3 días sin comer, con 3 días sin beber. O sea, ya estaba débil, ¿no? Sí, fue un cambio muy radical, muy radical. Pero fíjate lo curioso que fueron 3 días y hemos hablado de la numerología que encontramos en la iglesia, ¿no? En la Biblia. 3. Los 3 nos siguen por todas partes. 3 cruces, 3 personas ahí. Sí, claro que lo tiene, como tiene muchos números en la Biblia. Al tercer día resucitó, 3 días, 3 noches. Jonás estuvo 3 días dentro de la ballena, fíjate, pidiéndole perdón a Dios porque se quería desviar del camino, hasta que Dios le ordenó a la ballena que lo escupiera ya en la tierra. Ya lo escupió y ya se dirigió a Nínive, ¿no? A predicar. 3, pero 3, igual como el 6, igual como el 7, igual como los 40, tiene significado, y bueno, muchos tantos números en la Biblia que podemos encontrar. 3 personas, 3 divinas personas, solo Dios. Y sí, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero habla de 3, sí. Entonces, fíjate lo bonito, ¿no? Por eso le dijo a Ananías que ya no lo llame más Saulo, porque le preguntó a Ananías. Entonces le dijo Saulo a Ananías, ya no me llames más Saulo. Dice, ya no me llames más Saulo. Ahora llámame Pablo. Fíjate, él se lo cambia. Ahora llámame Pablo. Y así pasó. Y así pasa para muchos también, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. Simón Pedro, dice Pedro, que significa roca. ¿Ande? A los que tienen una misión. A los que tienen una misión. Sí, cuando los sacerdotes, cuando una persona entra a un convento, a una congregación religiosa, monasterio, o sea, sean monjes, monjas, llega un momento en que entran a la formación. Después de un tiempo de 3 años más o menos toman votos temporales. Después tienen un discernimiento de 3 años o 2 años, dependiendo de la comunidad religiosa que estés, y obtienes votos perpetuos. Cuando tienen los votos perpetuos de vivir en pobreza, castidad y obediencia, muchos se cambian el nombre. Muchos. Te preguntan si te quieres cambiar el nombre. Y es válido. Por ejemplo, los papas se cambian el nombre. ¿Cómo se llama el papa? No, si tú lo quieres, lo haces. No es una obligación. No es una obligación. Te cambias el nombre. ¿Cómo se llama el papa? Jorge Bergoglio. Fíjate. ¿Y cómo se llama ahora? Papa Francisco. San Francisco de Asís. Sí. Entonces, fíjate. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, refiriéndome en el Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, Simón Pedro. Simón Pedro. Ahorita que hablas de órdenes religiosas, el Padre Pío. El Padre Pío. ¿Cómo se llamaba el Padre Pío? Se llamaba Francisco Borgione. Fíjate. Entonces, cuando él obtuvo los votos perpetuos, se cambió el nombre. Pío de Pietrelcina. Pietrelcina es la ciudad donde él estuvo, sí. El Padre Pío de Pietrelcina. Bueno, entonces habrá de preguntarle por qué Pío, pero Pío de Pietrelcina, ¿no? Cuando hizo sus votos. Entonces, en ese momento muere Francisco Borgione y nace Padre Pío de Pietrelcina.
Lo mismo con Pablo. En ese momento muere Saulo de Tarso, porque era del pueblo de Tarso, y se convierte en Pablo. Cuando el Señor Dios le cambia el nombre a Simón, deja de ser Simón y le pone Pedro. ¿Por qué? Porque en el nombre lleva la misión. El cambio de nombre significa misión. Todo cambio de nombre en la Biblia significa misión. La Virgen María, cuando se le apareció, fíjate, el ángel la saludó y le dijo la quejaritomene, o sea, la llena de gracia. O sea, y es una misión, la quejaritomene, la llena de gracia, le dijo. Y no nada más ahí, ¿cómo se llamaba Abraham antes? Abraham. Y ahora es Abraham. Sarai. Sara, la esposa. Tienen una misión. Claro, porque Abraham, ¿por qué le puso Abraham? Porque de él iban a nacer gran número de descendencia. Una gran descendencia. Entonces, Abraham. Y luego de Sarai a Sara también. Hola. Pásale. De Sarai a Sara. Y todavía sigue ahí, ¿no? Siéntate. También, por ejemplo, ¿qué otro nombre en el Antiguo Testamento? Jacob. Nuestro padre Abraham, ya lo pusimos, Jacob, le cambió el nombre a Israel, fíjate. Es la cosa curiosa porque fue Jacob el que peleó con Dios. Sí, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la clase anterior que tuvimos, ¿no? De profetas, en donde vemos cómo es que Jacob se pone a pelear con Dios. Hay una lucha con el ángel, ¿sí? Y Jacob gana. Jacob le gana al ángel. Y como toda la gente dice, pero ¿cómo es posible que haya ganado? Bueno, Jacob ganó la batalla y ganó. Le ganó ese ángel, ¿no? También otro nombre, pues ya dije Pablo, y fíjate qué cosa curiosa, porque Saulo significa peligro, ¿sí? Es que por eso digo que en el nombre lleva la misión. Saulo significa peligro, y Pablo significa pequeño. O sea, qué cosas, ¿no? En el nombre lleva la misión, porque en la pequeñez de Pablo, Dios manifestará su regreso. Entonces, todo esto tiene un sentido. Por eso también nosotros, cuando los niños van a ser bautizados, les pedimos a los padres de familia pues, que se busquen un nombre cristiano. ¿Por qué? Porque además nuestra creencia es que el nombre que tú le pongas, por ejemplo, si le pones Luis, creemos que ese santo, San Luis, va a estar presente en ese momento del bautismo, intercediendo también por este niño, ¿no? Entonces, no, y qué tristeza. Sí, qué tristeza, pero eso es bueno poner un nombre cristiano, porque le estamos dando a nuestros hijos intercesores, y más si le pones a dos nombres. Tienes intercesores tú, el que están por ti porque te amas así. Eso es muy bonito. Cuando una persona se muere y esa persona que murió alcanza a estar en el cielo, en la gracia del Señor en el cielo, tienes también un intercesor fiel, que siempre va a estar pidiendo por ti, siempre. Igual si el alma está en un grado de purgatorio, en donde pueda pedir por los demás, vas a tener también a alguien que esté intercediendo. Lo que pasa que, si te fijas, yo todo lo largo que he estudiado teología en estos años, igual cuando estuve en el convento franciscano, a nosotros no se nos enseñaba esta parte del purgatorio, ni de hecho tampoco cómo defender la fe católica, como es la apologética. No, o sea, te enseñan la teología, te enseñan el estudio, lo que dicen los santos, dónde lo dice, pero tú sacas tu teología, o sea, tú la discernes bajo la luz del Espíritu Santo, ellos te dan la enseñanza, pero tú tienes que, en ese discernimiento que Dios te da y en el estudio que estás aprendiendo, tú también tienes que discernir, ¿sí? Y por eso, gracias a Dios, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, en donde ya se dice esto es lo que creemos y tenemos el credo de los apóstoles, creo en un solo Dios, que sepas tú qué es lo que tú crees.
¿sí? Pero en las escuelas te enseñan la teología. Y es importante que sepas dónde buscar la información para enseñarla con los demás. Y me ha tocado, como yo te dije, que en el caso de la apologética, de la estudio y la defensa de la fe católica, a mí no me la enseñaron, yo la tuve que aprender en cursos, ¿sí? Como por ejemplo, en el purgatorio, sí, en el caso del purgatorio, tampoco me lo dieron a mí, hasta ahorita en la universidad no me lo han dado tampoco, sino que es una teología que tienen muchos santos y la hemos estudiado, y yo ya la he estudiado también. ¿Sí? Exacto, en los santos, pero también por la Biblia, que está en la Biblia, y claro que está en la Biblia, tenemos varios textos bíblicos que hablan acerca del purgatorio, y también tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica el por qué creemos que hay un purgatorio y quiénes van al purgatorio. Todo eso lo tenemos. Pero como te repito, y la verdad lo digo, desgraciadamente nuestra Iglesia Católica no nos enseña esto así como es. Y yo me he topado con muchos católicos que están estudiando en conventos, ya van bien avanzados en teología, y aún no saben si realmente existe el purgatorio. Y sí, es una tristeza. ¿Pero por qué? Porque no les han enseñado todavía a ellos. Y no los culpo, yo los conozco. y yo conozco también todo eso porque están conmigo en las clases que yo recibo. Hay sacerdotes, hay monjes, hay monjas en la clase que yo estoy también llevando en la universidad. En la misma clase, estamos todos juntos. Y no los juzgo. Pero es que necesitamos también que se nos enseñe más acerca de la existencia del purgatorio. Y hay gente que solamente se dedica a los estudios y ya. Y como no encuentran el purgatorio, pues entonces no hablan como tienen que hablar de la existencia del purgatorio. Al rato, y podemos caer en graves errores. Por ejemplo, sí, ahorita te lo menciono. Pero no vayamos a caer en el error, por ejemplo, con el Papa hablaba acerca de la existencia del demonio, que el demonio es verdad, o sea, existe el demonio y que hay un infierno, que si no te conviertes y sigues en el pecado, te puedes morir, puedes caer en el infierno, ¿no? Pues al siguiente día, el vicario general de los jesuitas, porque el Papa Francisco viene de los jesuitas, el vicario general de los jesuitas sale a desmentir lo que el Papa acababa de decir una noche antes, que no, que el demonio es una forma, ¿cómo le llaman? Figurativa, sentido figurado, o sea, que no existe. ¿Y cómo nos quedamos así? ¿Cómo? O sea, y esa creencia la esparcen a los demás. La esparcen a los demás. ¿Qué es el purgatorio? Un estado de purificación, y viene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un estado de purificación del alma, ¿sí? En donde aquellas personas que murieron en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, o sea, mueres en gracia de Dios. ¿Qué es estar en gracia de Dios? Una persona que comulga frecuentemente, se confiesa, comulga frecuentemente, asiste a la misa, a las oraciones. Una persona que está en gracia, que se mantiene en gracia del Señor, pero claro, como débiles, uno cae, ¿verdad? Y por eso está la confesión. Pero a eso se refiere el catecismo, una persona que está en gracia de Dios, pero imperfectamente purificado. O sea, no te alcanzaste a purificar antes de morir. Tal vez no te confesaste, tal vez no reparaste todo lo que ya has confesado, no lo has reparado. Entonces, dice que esa persona, dice, son los que entran al purgatorio. Fíjense. Y es un estado del alma. Y en el estado se va a purificar, como dice el San Pablo, ¿no? Sí, cuídate de la casa que construyes, porque al final tu casa o tu obra será pasada por el fuego. Si resiste, pasas la prueba. Si no resiste, no pasas esa prueba, ¿no? Por eso construye sobre piedra. Construye sobre piedra, porque si construye sobre paja, cuando venga el fuego que se purifique, se te va a caer todo. Construye firme sobre las bases de Cristo Jesús. Efesios 2:20, Cristo, dice, es la cabeza, la piedra angular, y los apóstoles son los pilares, ¿no? Son una iglesia fundamentada sobre los apóstoles, que es la iglesia católica. Bueno, continuamos. Entonces, yo decía que en el nombre trae una misión. En el nombre existe una misión. Y es importante que nosotros lo destaquemos, ¿no? Tal vez yo conozco gente que le pone a sus hijos nombres que no se hayan escuchado antes. Yo digo, bueno, pues cada quien decide, ¿no? Como antes dicen que escogían los nombres
según el calendario, ¿no? Por ejemplo, nació el 13 de marzo, van a ver el 13 de marzo qué santo es, y si dice lo que diga, ese es el nombre que le van a poner. Y hacémoslo, sea lo que sea, ahí se lo ponen, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no buscar un nombre de un santo? De un santo, porque ese santo sí que ora intercede por esa persona. ¿Sí? Creemos en la intercesión de los santos. En el creo de los apóstoles, sí, creo en la iglesia, dice, viva, ¿no? O sea, formamos una iglesia viva. Todos los que somos bautizados formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los que están bautizados. Los que no están bautizados no forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solamente los bautizados formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se divide en 3 categorías. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia qué, Verónica? La iglesia peregrina o la iglesia militante. ¿Sí? Y después encontramos la iglesia purgante y después encontramos la iglesia triunfante. La iglesia peregrina o la iglesia militante somos todos los que estamos bautizados, todos los que estamos aquí en la tierra que somos bautizados, todos los bautizados. Militamos, ¿sí? En el camino del Señor. Cuando vas a un partido político, se llama militante, ¿no? Militamos, ¿sí? O también somos peregrinos, la iglesia peregrina. La iglesia purgante son todas las almas de los fieles difuntos que están en el purgatorio. La iglesia triunfante son las almas que ya están, que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo. Las que están en nosotros, la iglesia militante o la iglesia peregrina, que somos nosotros los bautizados, podemos pedir por las almas que están en el purgatorio, para que ellas pronto salgan de donde estén, donde están prisioneros, como dice San Pablo, ¿sí? Dice que hay que pagar hasta la última parte, ¿sí? Para salir de esa prisión. Entonces, ocupamos nosotros pedir por las almas que están en el purgatorio. Las que están en el purgatorio no pueden pedir para ellas mismas. Y además sabemos por muchos escritos de místicos que el purgatorio tiene divisiones. No voy a meter en eso porque si no, no acabo. Pero sí sabemos que las almas que están en el purgatorio, al menos las que están en los primeros niveles, pueden pedir por las almas que están aquí en la tierra, pero por ellas mismas, no. Las almas que están ya triunfantes, las que están en la iglesia triunfante, que es el cielo, ellas sí pueden pedir por las almas que están en el purgatorio y por las almas que estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que pidamos por nuestros muertos. Dice 2 Macabeos 12:41, que Judas Macabeo, miren, nomás se lo digo para continuar, el Señor Dios ya le había dado la victoria al pueblo macabeo. Le dijo a Judas Macabeo que le iba a dar la victoria en esa guerra, porque todo el Antiguo Testamento son guerras y guerras y conquistas, ¿no? Entonces ya le había prometido la victoria. Se fueron con la confianza. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que perdieron. Perdieron. Y se quedó pensando Judas Macabeo, ¿por qué? Si el Señor no miente, ¿por qué perdimos? Si el Señor me había dado la victoria, ¿por qué perdimos? Entonces se quedó pensando, voy a investigar, porque el Señor no miente el Señor, voy a investigar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se fue Judas Macabeo a revisar a todos los caídos, a todos los que habían muerto, y les encontró entre sus ropas ídolos. Sí, o sea, ellos conquistaban pueblos y agarraban sus ídolos, sus diosesitos, dioses falsos. Uno que creían en no sé qué y ahí traían su diosito, otro que creían no sé qué y traía su diosito. Ellos lo tenían como protección, o sea, como amuleto para que los ayudaran esos ídolos a salir bien librados de una guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ese pueblo que Dios ya le había prometido la victoria, no la tuvieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron la confianza en quien deberían de ponérsela. ¿A quién tenían que tenerle confianza? A Dios. Pusieron su confianza en esos ídolos. Y dijo Dios, pues ahí cómo entro, ahí cómo ayudo. Si la confianza es con Dios, ¿por qué entonces tienen ídolos? ¿Sí? Y esos que traían ídolos fueron los que murieron. Esos que traían ídolos. Se hizo la distinción. Lean 2 Macabeos 12:41. Bien todo eso. 2 Macabeos capítulo 12, versículo 41. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Judas Macabeo se dio cuenta de lo que habían cometido, el error que habían cometido.
Entonces hizo una colecta entre todo su ejército y el pueblo donde ellos llegaron, y mandaron las colectas, todo lo que se juntó a la iglesia más próxima para que se hicieran sacrificios por el alma de esas personas. ¿Por qué hizo sacrificios? Porque sabía él que había un lugar, un estado en donde se tenía que purgar. Era un purgatorio. Ahí vemos sacrificios. Los protestantes no hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el purgatorio. Es decir, ¿para qué quieren sacrificios? Ya Cristo murió en la cruz, ya no se ocupa más. Ya Dios pagó con sangre en la cruz nuestros pecados. Bueno, pues para que te des cuenta que la salvación se gana. La salvación se gana. Sí, claro. Y ya hablamos también de la institución del sacramento de la confesión, pero bueno, eso no es el tema, pero quería nada más aclarar el punto ya que me lo habías preguntado. Pero vamos a continuar. Yo les mencionaba entonces que el Señor tiene una misión. Para cada nombre tiene una misión. Verónica, ¿qué significa tu nombre? Delfilia. Esa no me la sabía. Yair, tu nombre, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa? Sí. Un cuento relativo a la historia de algo así. Un presidente de Estados Unidos, algo así. Ella me gusta leer esta libro, yo le dije, no, me acabaste de escribir un libro similar a un presidente. Tienes talento, me dijo. ¿Por qué no te pones a escribir? Yo no me gusta inventar muchas cosas. Y ella me dijo, pero tienes talento, tú nunca me leído esto. Y ella la fecha. Y yo con una mano cuento los libros que me leí. Con una mano cuento los libros que me leí. Ella me dijo, escribiste una historia similar a un presidente. Wow. Entonces hay talento. Pero hay que seguirlo construyendo. Claro, se construye. Sí. Exacto. ¿Y te acuerdas todo eso? Ajá. A los 4 años también me acuerdo cuando hubo explosión en Bogotá y yo estaba frente de la iglesia de mi barrio y fue el noticiero al frente de una panadería y me dice mi mamá, ay mi hijo, ¿sabes qué va a hacer? Pues es una bomba. A mí se me quedó tan grabado que estaba más fuerte. Yo creo que tengo como 4 años. Hay cosas que a veces me vienen en la cabeza, como hay cosas que no. Bueno, pues eso da mucho gusto, ¿no? Y qué bueno que tengas esto. Y aterrizando a lo que estamos hablando, cuando uno tiene una memoria así, es bueno que también la utilices a tu favor, porque si el momento de confesarte, tienes que acordarte pues también de esos pecados que ya cometiste. El mismo pecado, bueno, depende de lo que estés hablando. Si lo vuelves a cometer. Yo ya me confesé que dije malas palabras o hice que oye razón y el padre me dijo, haga esto. Yo creo que no tengo la necesidad de estarme confesando mucho más. Yo me confesé ante Dios y yo creo que no tengo necesidad de Dios. Ya antes de que uno me confiese ante Dios, ya uno es un padre, yo creo que nadie tiene necesidad del padre mío. Pero ¿por qué más con tu mamá? A ver, padre, ¿no? Ok, ¿cómo es ante Dios? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es confesarte ante Dios? Ajá. Oh, ok. Bueno, para nosotros los católicos,
esa forma de pedirle a Dios perdón así, no te cuenta como un sacramento de reconciliación con Dios. Para nosotros los católicos, como está instituido en San Juan capítulo 20, del 23 al 25, el Señor instituyó hombres, en el caso, los apóstoles, que son los sacerdotes, para que por medio de ellos obtengamos Dios, a través de ellos obtengamos el perdón de Dios. ¿Sí? O sea, Dios les dio poder a los hombres para que por medio de ellos Dios perdone los pecados de los hombres. Entonces, eso aplica para nosotros católicos. Para los protestantes es diferente. Cuando tú tienes pecados, que tú los cometiste y te das cuenta que son pecados, que faltaste a tus hermanos, a tus padres, dijiste groserías, bueno, cualquier pecado que hayas cometido que tú sabes que no lo has confesado, tienes que ir con el sacerdote de nuevo a confesar lo que hiciste. O sea, cada pecado que haces se confiesa ante Dios por el medio del sacerdote. Sí. Ajá. ¿Que confía en el otro hombre? O en Jeremías 5:7. Fíjate, ese es un gran error que los protestantes tienen. ¿Por qué? Porque dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Sí, pero no termina ahí la lectura. Dice, y el que pone su confianza en. Sí, por ejemplo, imagínate, maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone su confianza en él. Cuando yo voy con un sacerdote, yo puedo decir indiferente, tal vez ni lo conozca quién es el sacerdote. Sí, es otro ser humano que Dios instituyó en San Juan capítulo 20, que le dio poder, está instituido. Tal vez yo ni lo conozca, pero yo por fe sé que el Señor actúa a través de ese sacramento. Porque si tomas en cuenta esa palabra que está diciendo, maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone su confianza en él. Imagínate que te toque dormir con alguien en la misma habitación con ese hombre. Entonces vas a estar ahí toda la noche sin dormir porque te pueden matar, porque tú no tienes confianza en él. O si tomas la palabra así como va, es aquella persona que no tiene confianza en nada. Vas arriba de una moto con alguien, vas manejando, ¿qué tal si te avienta? Como si seguimos a punto esa palabra, ¿no? Exacto. Y el día de mañana te va a fallar. Okay, tú sabes. Tú lo más que haces apartarte de esa persona, ¿no? No tienes ese resentimiento, no tienes todo eso porque eso no es bueno. Pero tú ya sabes que no hay que confiar en nada solo a Dios. Pero eso no significa que no vas a tener amigos. Claro que vas a tener eso, pero no hay que confiar en eso. No, mira, yo tengo algo que me puedo contar un fenómeno. Esta es una persona que yo estoy muy calmado. Yo creo que se pueden hacer algunos estudios. Yo no soy persona de problemas. Yo soy una persona muy pacífica. No me gusta. No he cometido miles de errores. Inclusive aquí andaba últimamente, estaba tomando, también, faltando respeto, pero porque estaba bajo el poder maligno. Okay. Y cuando uno está bajo otra cosa, es donde se apoderan demonios, se apoderan de la emoción, y no es un mal que actúa, sino es otra persona. Pero aún así vive disculpa, puse mi cara, tú estás en riesgo de muchas cosas. Incluso creo que está un pie más allá que acá, y yo sé, un angelito de la muerte me trajo como si nada, entré y salí de la calentura y volví a salir. Estuve ahí dando vueltas y nadie creía. Muchos me dijeron, personas que podían de pronto decir algo, no vas a salir vivo, me dijeron. O sea, es decir, sí. Yo le dije, no, que pasa es que no tengo fe en Dios. Y yo sé que yo tengo que confrontar las cosas. Dios me dio a mí el coraje y el poder para poder afrontar cualquier dificultad. Pienso. Bueno, pues ahora para un católico, todo eso que te pasó, todo eso se tiene que confesar si caíste en pecado. ¿Por qué? ¿Fuiste bautizado desde pequeño? ¿Te bautizaron de pequeño? Sí. ¿Hiciste la primera comunión, la confirmación, los sacramentos? Bueno, es bueno para que estés aquí para que nosotros demos esa formación, ¿no? Ahorita terminando la clase podemos hablar de eso. Pero sí es importante que como católico
se cumpla lo que es el catolicismo, ¿no? Y en este caso es el sacramento de la confesión. Se tiene que confesar. Para un católico, si no te confiesas ante Dios con un sacerdote, no estás confesado y no hay perdón de los pecados. Para un cristiano que toda su vida vivió como cristiano, nació como cristiano y todo, eso es una forma diferente que ellos tienen para buscar ese perdón y no se les critica. Ellos es la forma que ellos tienen, ¿no? Pero uno que nace católico, que tiene la creencia, lo que es, que tienes toda la verdad plena que el Señor te dio y que Dios instituyó los sacramentos, no te cuenta hacer lo que hace un cristiano, de pedirle perdón solamente. No, eso lo hago yo también en las horas santas o cuando estoy en oración, le pido perdón al Señor constantemente. Pero eso no me libra del pecado, o sea, el pecado está. Yo le pido perdón de corazón, sí, pero el pecado está ahí. Mi creencia católica dice que hasta que yo voy a la confesión por medio, y expreso los pecados que yo cometí, Dios por medio del sacerdote te absuelve de todos los pecados y te da una pena que tienes que cumplir, ¿sí? Para poder reparar ese pecado cometido. Los pecados se tienen que reparar. Por eso nosotros hablamos de la existencia del purgatorio, porque el purgatorio viene a purificar lo que en la tierra no se alcanzó a purificar, o sea, a reparar todos esos actos de amor que no tuviste con los demás y te hicieron cometer pecado, todo eso se tiene que reparar. Pero eso es hablar más de otra cosa que ya me salí del tema, ¿no? Pero para un católico necesitamos la confesión, para un católico. A ver, última, y ya nos seguimos con la clase. Pero un tiempo para acá, yo respeto toda la religión. Él me invita a una defensa, a un grupo de oración. Y yo soy católico, pero yo asisto. A mí me gusta porque yo tengo un punto de vista. Todo el mundo oramos al mismo ser divino, que cada quien lo es de una forma diferente, porque si nos podemos aplicar a todas las religiones, vamos a juzgarnos a la India, Egipto y Japón, ellos tienen una imagen, pero esa imagen es el mismo Dios todopoderoso, porque sabes que ellos lo ven de una manera diferente. Entonces, por eso yo no juzgo a las demás religiones. A mí me dice un cristiano, vamos al grupo de oración. Claro que sí, vamos con mucho gusto. Pero yo me pongo a poner atención a la oración. Y si veo que la oración se está yendo por otro camino, yo llego y cambio la oración y ahora en mi mente tranquilo. Y yo creo que muchos han sentido eso, que yo me pongo y me están orando, yo me cambio, yo hago mi oración, le digo a mi Dios y traigo la bendición de cada uno de los que están presentes. Incluso me gusta pedir por los demás, no por mí, porque yo no quiero nada para mí. Yo con lo que tengo, yo soy feliz. Si yo de pronto peleo algo de mi sueldo, algo así, no es para mí, porque yo lo que recibo lo mando a mis hijas, se lo mando a mi mamá, y ya. Yo no soy de dinero. Si yo quiero ponerme a ganar dinero, pues me pongo a ganar porque donde llegue, Dios me dio una bendición. Pero algo que sí tengo yo es que yo no juzgo la religión. Y ahorita mismo, estando aquí en la iglesia, yo venía a la iglesia y el domingo iba acompañado de algunos cristianos. Ellos me han dicho mucho gusto, bienvenido. Y yo me siento bien porque yo a las personas y veo mucho respeto. Yo no tengo la discriminación. Incluso le he dicho a ellos, ustedes porque juzgan a los católicos. No, es que los católicos juzgan santos. Yo digo, bueno, en la época de la iglesia, la Biblia, Dios puso a muchas personas, Moisés, Salomón, el rey David, sí. Todos ellos son cristianos de Dios. No es que los adoren, sino que les tienen respeto porque están en la iglesia. Cada uno tiene sus escrituras que han venido basadas como el libro de la iglesia católica, como el libro de la iglesia cristiana, como los adventistas, como el mormón. Entonces usted se pone a mirar, a hacer una comparación de todos esos libros, todos tienen algo similar. Lo que pasa es que llegan y cambian una que otra palabra, otra que otra palabra para su comodidad, a su forma de orar. Una palabra sirve para ellos hacer de cuenta para que la gente esté con ellos y el otro para que estén con ellos. Es lo que yo puedo analizar hasta el momento. No he leído ninguna de las Biblias hasta el momento. Si me hice como 2 años, no, 3 años y una oración, pero yo me dio la capacidad de poder tener un buen oído. Y yo cuando siento que algo no me gusta, me da un poquito de dolor de cabeza, yo lo que me pongo es orar y a pedirle a Dios. No tengo el don. A mentiras. Tengo un pequeño don, pienso yo. Cuando alguien se me acerca, yo puedo sentir, pues si se puede decir el corazón o el alma, cuando me se puede enamorar. Ok. Eso sí creo que fue lo que me regaló Diosito desde niño. Ok. Solamente. Y yo muchas veces me
dado cuenta, como en otras ocasiones, en muchos trabajos que yo he estado, mucha gente me ha tratado de las mil maneras a la basura. Y yo esto no me presto atención. Me ha dado igual. Y todo el mundo ha pensado que yo nunca me doy cuenta, pero Dios sabe que sí me doy cuenta. Lo que pasa es que Dios me dice que no digas nada. Déjalo. Bueno, voy a continuar, pero déjame decirte algo. Ciertamente nosotros no juzgamos porque no somos nadie para juzgar, no somos jueces, solamente Dios juzga. Después tocaste el punto de que los adventistas, de que acá y que acá y que cada uno tiene un punto y que le modifican a su lado. Eso tienes toda la razón. Yo que las he estudiado me he dado cuenta que le modifican muchas cosas. Pero ahí hay ellos y Dios, ¿no? Porque es el que los juzga. Ahora, yo te preguntaba tu fe católica, ¿no? De que tú fuiste bautizado, la comunión, parece que no tienes la confirmación. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque es bueno que, como dices tú, que tú tienes un oído en el cual sientes cuando está bien o está mal. Bueno, pues que el Espíritu Santo te siga iluminando para que sigas identificando dónde es que tienes que estar. Porque también es cierto que en la palabra del Señor dice que, como a San Pablo, ¿no? Le decía a San Pedro en ese caso, que a veces somos como vientos que nos lleva por un lado. O sea, vamos de una fe para otra, buscando dónde nos acomoda mejor, dónde está mejor. Pero hay otros que van porque les gusta, porque están bien y tienen la oportunidad de alabar a Dios. Sí, eso es bueno. Cuando tienes ya una fe firme, lo puedes hacer. Cuando tienes una fe que dices tú no van a cambiar porque tú dijiste que ya cuando piensas que empiezas, que ven en la oración que están dándole por otro lado, ya como que ya te calmas. Eso también es muy bueno, ¿verdad? Saca lo bueno y desecha lo malo. O sea, discierne. Pero el discernimiento también es un don que se pide al Señor. Pregúntale al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Dónde me quieres? Nomás pregúntale y el Señor te lo hace saber. Porque tú también eres una persona de oración. No, tú puedes estar donde tú quieras, Jair, pero la fe se profesa. Ok, eso es muy bueno. Personas de pronto pueden ver muchas cosas, pero aquí no lo ven todo el mundo. ¿A qué te refieres? ¿Ayudarlos, por ejemplo, algo económico, algo así, o ayuda física que ocupan a esto, otro? Sí, claro, a cualquiera. No importa que seas de otra religión. Sí. Yo lo que me refiero es la fe. Pero te vuelvo a repetir, nosotros no lo juzgamos y esta clase ahorita no es para eso tampoco, ¿verdad? Pero es importante que sí le digas al Espíritu Santo, ahorita que tú tienes ese oído y ese sentir, nada más dile que te indique en dónde es que Dios quiere que tú estés y te vas a dar cuenta. Y ya, o sea, y con eso no es para juzgar, es simplemente pregúntale al Señor dónde quieres que tú estés y pon atención a lo que te está pasando, nada más, ¿verdad? Pero vamos a seguir porque si no, no voy a acabar. Y me falta un pedazo más. Entonces, vámonos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10. Ahí está cerquita, ¿no, Verónica? Estamos en el 3. Hechos, capítulo 21, versículo 10. Aquí vamos a hablar de un profeta llamado Agabo. No sé si lo han oído. Agabo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10. Voy a borrar aquí. 21, versículo 10. Antes el maestro decía, voy a borrar, y todos apurándose a apuntar, ¿no? Y ahora en la actualidad dicen, voy a borrar y ya nomás toman una foto. Qué curioso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10. Hechos, capítulo 21, versículo 10. Vamos a ver qué pasa. Hay un profeta llamado Agabo. ¿Qué hace ese profeta llamado Agabo? Fíjense, ya les he dicho que el Señor escoge los profetas, ¿no?
Tiene profetas donde quiera. Tiene profetas donde quiera. Entonces, el Señor escoge a Gabo para que le manifieste al profeta, el profeta que le manifiesta a San Pablo lo que Dios quiere decir. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10, la voy a leer porque es tarde. Dice, llevábamos allí algunos días cuando salió al encuentro un profeta de Judea llamado Agabo. Fíjese, un profeta de Judea. El Señor envía de donde sea profetas. Dice, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. Dice, hemos visto cómo el Espíritu Santo pide que separen a San Pablo y a Bernabé para la misión. Fíjense, hablando por los profetas. Y ahora otro profeta dice, de nombre Agabo, dice, así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. O sea, llega el profeta Agabo, le quita el cinturón a Pablo, se ata de manos y pies delante de todos, ¿sí? ¿Eso le está profetizando o no? ¿Le está profetizando o no? Sí, le está profetizando lo que le va a pasar. El Señor le está anunciando a Pablo por medio del profeta lo que le va a pasar. Fíjate, sí, claro que sí. ¿Qué es lo que le espera a Pablo? Muerte, ¿sí? Muerte, dolor, cárcel, captura, todo eso se va a cumplir. Todo eso se cumple. Entonces dice, al oír esto, nosotros y los de Cesarea, rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, dice. O sea, el sentimiento del amor hacia Pablo les ganó y suplicaban, Pablo, por favor, no te vayas, Pablo, no te vayas, Pablo, no vayas a Jerusalén, no subas allá, ¿sí? Pero Pablo le contestó, ¿por qué destrozan el corazón con sus lágrimas? Dice, yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí la pregunta, ¿tiene miedo San Pablo? No, ¿verdad? No tiene miedo. Okay. ¿Qué? Lo que te pasó. Me voy a salir un poco más, pero te voy a explicar rápido. Por eso tengo aquí en mi mente la casa porque yo estuve el año antepasado, estuve 3 meses, iba a deportar. El oficial de migración me dijo, ¿para qué te preocupas por tu deuda? Vas a ser deportado. Y el hombre le dijo, tenemos a Dios que pasa. Y ahora me encontré un hombre cristiano. Por eso le digo que yo iba a la iglesia cristiana. Pero gracias a ese hombre empecé a tener un poquito de creencia. Pues vi la fe de él, de ayudar. También le di una parte de más genio, donde me di cuenta que todo ser humano busca el mal de la otra persona para sobresalir. Okay. Entonces él llega y me dice, y él llega y me dice a mí, de ti algún día iré a profetizar. Digo él, no, creo que fue. Ok. Perdí comunicación con él. No tengo por qué hablar con él, pues él me ayudó mucho en el trabajo, pero fue un hombre que me enseñó a agarrar la Biblia, a servir como si fuera líder de oración, sentado en un cuarto con 60 muchachos, me enseñó a cantar y me enseñó a orar. Okay. Cuando no fuera por él, mis días allá eran rodeados. Yo me hace mucho perdí un cariño con una mujer y yo no parecía ella chiquita al lado de ella. Y entonces de ahí tengo la lección de esta. Me veía más en mi país
lado de mi mamá y se había vuelto para allá. Y de un momento a otro, sin querer, cuando tengo el día de mi fianza, pagué $9,000, salí. Y doy gracias a Dios. Ok. Y acerca de la anécdota que te pasó, sí. ¿Tenías 5 años, dijiste? Ok. Ok. Y cuando desperté, me había acostado en el suelo. Vi como 7 monaguillos alrededor, como así, de aquí en la iglesia católica, que son los morados. Son los monaguillos que incluso la capilla. Sí. Con túnicas negras. Okay. Yo creo que eran los enviados de la Ok. Y ahí entró un túnel. Ok. Y cuando llegué a la luz, una voz muy especial, muy bonita, y vino a ella. Todavía no es tu hora. Ok. A mí me pasó algo en el 2011, 2012. Vamos, si quieres contármelo rápido porque quiero acabar la clase y ya va a ser las 9. A ver, dime. Del 2011 al 2012 tuve experiencia. Vi una mujer. Mandé a llamar a un padre de la iglesia. Imagínate. El padre me mandó a abuelita. Ok. Ok. Y el padre me manda a la abuelita. Cuando yo llego a donde la había dejado, todo el mundo se había ido. Pero antes de eso, ella había pasado un puente, había pasado un río, y al otro lado, yo le di la vuelta al carro, la recogí, y cuando la recogí con su esposo, la llevé al hospital, no señora, cuando la llevé al hospital, ella llegó y se me sentó ahí. Yo me fui, después me llama, sí, vamos al hospital. ¿Qué pasó? Que vaya al hospital, hombre. Estoy ocupado, dije yo. Que vaya, llámeme. ¿Qué pasó, chico? No, venga, allá. Que el demonio le metió la vieja otra vez. Llegué al hospital. Yo siempre he sido alegre. Siempre me gusta ser alegre. Y llegué y me dice la enfermera. Así no me imaginar. ¿Qué es lo que pasa acá? Había la doctora con una amiga en la mano. Sí, creo que era cristiana. Creo que era cristiana y cuando estaba leyendo. Al frente, así, la señora acostada aquí, yo entré de este lado, el compañero mío también entró. Yo quedé parado al frente de la señora, el esposo la tenía agarrada. Cuando yo pregunto, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nadie me quiere contestar, yo lo necesito más fuerte. Bueno, aquí me quiere decir qué es lo que pasa acá. Yo pongo voz más serio, que me contesta la señora que estaba en el suelo. Y no me habló una mujer. Recuerdo yo que yo estaba tranquilo. Esto es culpa de María que me fue a molestar. Ay, Dios mío, pero esa doctora ha sido un túnel por ahí larguísimo. Iluminó todo el cuarto. Tenía los ojos volteados, blanco, recuerdo yo. Y yo me paré al frente así. Cuando llegó y volteó hacia mirar a mí, me puso una cara demasiado horrible y me bajó los ojos para querer mirar. Cuando me quiso bajar los ojos para querer mirar este pecho, se cachó, le tapó los ojos y empezó a hablar. Y empecé a decir, la sangre poderosa de Cristo, lo ordeno que se vaya y retire este cuerpo. Y lo dejé en paz. Compañero le cogió los pies y lo botó en los pies de la señora y oraba. Oramos orándole más o menos un mazo como de 5 minutos. Ya que el ratico a la señora le bajó un poquito de sangre con la nariz y dice, ¿dónde estoy? Yo no creía en eso. Ese día recuerdo de acuerdo. Yo no soy una persona que me cuide de tirar escalofrío, pero es que ya he sido escalofrío porque pues estaba pollito, pero no sabía. Bueno, eso sucede. Son expresiones de que el demonio existe y puede hacer varias cosas. Puede hacer posesiones, puede hacer, bueno, son muchas cosas que suceden, que existen. Qué bueno que no pasó a mayores, porque eso puede haber sido mayores. Yo iba todos los días con el padre. Yo era muy amigo del padre. Sí, llegaba allí, me recostaba en su mamá, que el padre hablaba mucho conmigo, era muy buena gente. ¿Sí? Y el padre me dijo, tú estás loco. ¿Tú quieres que ese demonio te fuera metido, fuera matado a todos ahí? Sí, sí, lo que pasa es que al principio es algo importante, que te cubriste con la sangre de Cristo. Eso fue lo más importante que tal. Sí, pero nombraste la sangre de Cristo, que es importante.
Pero bueno, hay mucha formación que necesitas en ese sentido, porque hay cosas que se tienen que hacer según, para tener cuidado, exactamente, no cualquiera. Pero bueno, volviendo a lo otro de que si me preguntaste que si eso es verdad, el túnel, mira, en la Iglesia Católica no hay nada establecido que diga que cuando te mueres ves esas cosas o puedes ver un túnel. Sin embargo, sí saben por muchos místicos de la iglesia, muchos místicos en la iglesia, personas que son llamados por Dios, y hay libros y todo eso, que expresan que una vez que tú mueres, se pierde ese lazo humano, que hay ese lazo que existe de la vida a la muerte, se pierde, y mucha gente pues ve esas cosas, ve tal vez algunos hasta sus familiares, ¿no? Que le ayudan al paso de ese momento que acabaste de tener, de esa muerte a la vida, ¿no? Paso de la muerte a la vida, no de la vida a la muerte, paso de la muerte a la vida. Entonces hay quienes dicen que ven un túnel y una luz y todo ese túnel simboliza, ya no me puedo esperar porque quiero acabar, mejor si quiero que acabemos la clase, seguimos hablando, pero hay quienes, ese túnel para muchos simboliza también el paso de la vida que tú llevabas hacia la luz, que es Cristo, ¿no? Pero bueno, hay mucho que decir, porque hay juez, hay un juicio y todo eso. Hay muchas cosas, pero ya no me quiero entretener. Déjame terminar y si quieres ahorita que acabemos la clase, continuamos hablando, porque ya necesito terminar esto. Ok, vamos a seguir. Entonces yo mencionaba en los Hechos de los Apóstoles 21:10, capítulo 21, versículo 10, de que de este profeta llamado Agabo, pues le profetiza a San Pablo cómo iba a ser su muerte. ¿Sí? Le dice, le quita el cinto y le dice así, atado de pies y manos, te van a llevar. ¿Sí? Entonces, San Pablo pues no tuvo miedo, no tuvo miedo. Dice que los hermanos en Cesarea le rogaban, Pablo, pues no hagas esto, Pablo, no hagas esto, y él no, él dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a huir? ¿Sí? Es lo que yo decía, ¿no? Un buen profeta del Señor no huye. Una persona que es del Señor no huye a los problemas, se los enfrenta. Por eso cuando decimos que va a haber 3 días de oscuridad y que vayan a comprarse alimentos y vayan a esconderse en un búnker, el Hijo de Dios no se esconde. Los apóstoles no se escondieron. Sí, al principio sí, porque no tienen el Espíritu Santo, pero una vez que recibieron el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 2, 3, bueno, en los Hechos de los Apóstoles llega y reciben el Espíritu Santo con esa fuerza y abren de par a par las puertas y ya no les da miedo dar la vida por Cristo. ¿Por qué? Porque enfrentan los problemas. El que tiene a Cristo enfrenta los problemas. No se anda escondiendo. Ay, que me voy a cuidar porque esto y esto va a pasar. No, tiene uno confianza en el Señor. El que el Señor lo cubre, que el Señor lo ayude, el Señor lo protege. Entonces, San Pablo no tenía miedo de ir a Jerusalén. ¿Por qué? Se tiene que cumplir la profecía de Agabo, ¿no? Entonces, Pablo no huye al plan divino y la voluntad de Dios. Él está dispuesto a morir por. Entonces, se cumple la profecía y todo esto es verdadero. Hay un verdadero profeta que cumplió la profecía, porque cuando un profeta anuncia algo y no se cumple, pues quiere decir que no es un verdadero profeta. Y eso fue lo que le pasó a Jonás, porque le dijo Jonás al pueblo en Nínive, él iba recorriendo la ciudad por más de 3 días, estaba grande la ciudad de Nínive. Les iba diciendo que así dice el Señor, si no se convierten de todo lo que hacen, el Señor va a destruir la ciudad. En 3 días la va a destruir. Entonces se la pasó predicando y predicando, y después fue al desierto y fue y se sentó a ver la destrucción, bien a gusto. Y pasaba el tiempo, nada. Y luego que el Señor le hace crecer una ramita ahí, para que le dé sombra y todo, y ahí viene a gusto y nada, no pasaba nada. Y pasa un día y nada, pasa el tiempo nada. Y luego Dios le manda una oruga para que se coma la planta y se enoja con Dios. ¿Por qué me la quitaste? Sí, bla, bla. Y le dice Dios, ¿quién te dio la planta? Pues tú. Entonces, ¿y quién te dio la sombra? Pues tú. Entonces, ¿por qué me reclamas de que una oruga inocente se comió la planta? Si yo te la di. Si yo te la di. Bueno, y así dice, no quieres tú, estás enojado porque quieres que extermine el pueblo. Dice, acá por una oruga sí te enojas, pero por el pueblo entero no. Dice, no. Entonces, después del reclamo y todo, Dios tuvo compasión. Es que, ¿cómo me vas a dejar a mí, que soy tu profeta? No, pues luego lo mandó a anunciar. Le dijo que porque Dios había encontrado misericordia, ¿no? Se convirtieron. Es que el pueblo se convirtió. El pueblo tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de ese pueblo y lo perdonó. Y lo perdonó. Entonces, fue de nuevo, ya les anunció que pues Dios había aceptado su arrepentimiento. Pues es importante arrepentirse. ¿Sí? Dios te anuncia, pero un profeta tiene el poder
de cambiar planes. ¿Por qué lo digo? ¿Qué le pasó a Abraham con su amigo Morra? Lo mandó, iba a destruir la ciudad. Y le dijo el profeta a Abraham, y le dijo, pero Señor, si hubiera, por ejemplo, ¿no? 50 justos, ¿destruirías Sodoma o Gomorra? Dice, no, por 50 justos no. Pero Señor, discúlpame, pero si hubiera 45, no lo destruiría. Pero y le fue bajando, ¿no? Pero es que ahí no encontró ni una persona humilde, nada, no encontró a nadie. Entonces, por eso la destruyó. Pero se salvó su sobrino Lot, la esposa y su familia, ¿no? Aunque la esposa después, pues parece figura esa. Entonces, sí, le ganó las ganas de ver la destrucción. Entonces, aquí lo importante, ¿no? El profeta le anunció. O sea, ¿cómo no logramos vencerlo? Dejamos de insistir y dijimos, háganse la voluntad del Señor. Los profetas no pudieron convencer a Pablo de que retrocediera eso y pues ni modo, hágase la voluntad del Señor. Pues, ¿qué más? Ahora la última y con eso vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses 5:19. Tengo que terminar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta parte. Se lo voy a leer. Versículo 19, sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nuevo Testamento. Es de San Pablo, sí, de San Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice así. Dice, no apaguen el espíritu. Dice, no apaguen el espíritu. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Qué entienden con eso? ¿Qué entienden? Examínenlo todo. ¿Ok? Sí, también se entiende así. ¿Qué más se entiende? Aquí San Pablo se refiere a algo en especial, en específico, hablando de los profetas. ¿Sí? Que acerca de los profetas. Dice, no desprecien a lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Pues podría ser que sí, podría ser que sí pueden fallar, pero si fallan, entonces no son verdaderos profetas. Acuérdate que lo que dice el profeta, Dios promete el profeta se cumple, aunque ellos pueden cambiar de signo, ya les había dicho, ¿no? Como el ejemplo de Abraham y muchas tantas cosas. Que si el pueblo se convierte, el Señor no trae catástrofe. Así recordamos en México, de unos años atrás venía un huracán, ¿cuál fue? Irma, no recuerdo el nombre del huracán que iba a México, y decían que iba a entrar como categoría 5 muy fuerte, que, o sea, decían que iba a entrar, iba a haber devastación. O sea, así ya de plano, así se las pusieron las cartas sobre el asunto, sobre la mesa. Si el pueblo, si el huracán llegaba, iba a destruir, iba a arrasar con todo a su paso. O sea, así de plano, así. Iba a haber muertes, así. La gente se puso las pilas. Dijo, no, vamos a orar, vamos a hacer oración. Se puso todo el pueblo a orar y pidieron en Estados Unidos a toda la gente que pudiera orar, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se degradó, se bajó de intensidad, así, tajante. Y cuando tocó como una tormenta tropical. No tocó como 5, que era la escala muy alta que tenía que llegar, porque hubo oración. O sea, venía fuerte, intensidad. Sí, llegó fuerte y no hubo muerte por eso. O sea, la oración obró. Por eso es bien importante la oración. Cuando alguien te pida oración porque está enfermo, ora por él. El Señor le puede dar la sanación. Ora por él, bien importante, pero no me quiero entender porque ahora a mí me pasan. Ahora, volviendo a lo que les decía el profeta, dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿A qué se refiere San Pablo con eso? San Pablo quiere decir que muchas de las profecías llevan mucho de lo humano. Yo les vuelvo a repetir, cuando el Señor te da una profecía al que es profeta, el Señor no te dice, es esto exactamente, eso y así dilo, no. La profecía puede venir en imágenes,
La profecía puede venir en palabras, que acá, que te llegan a tu corazón, sí, en tu mente te llegan, en tu corazón te llegan, pero es una manera general. No te lo dice el Señor, es esto, no, es una manera general. Entonces tú con tus palabras lo pones. O sea, tratas de recordar el mensaje que el Señor, pero tú usas tus palabras. Por eso necesitamos que el grupo de discernimiento, hay un grupo de discernimiento para que cuando tienes un mensaje en la oración de acerca de Dios, lo apuntas, se lo pasas al grupo de discernimiento y el grupo de discernimiento tiene que determinar si lo que tú pusiste es muy humano o es de parte de Dios. Por eso dice el 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, dice, no apagan el espíritu, no desprecian lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Por qué? Porque lleva mucho del humano. Y eso es normal que tú quieras poner ahí tus palabras. Es normal. ¿Por qué? Porque la profecía, el mensaje no viene explícito. O sea, tiene la idea general y tú la aterrizas. Tú la escribes. Así es como el Señor pone. Cuando una persona tiene el don de la profecía, pues recibe un mensaje de Dios y luego y al irlo transmitiendo, le mete eso de su cosecha. O sea, es la parte humana, ¿no? Y eso sucedía desde el principio. Por eso los líderes, los coordinadores, el equipo le toca discernir para quitar o para poner. ¿Sí? Siempre que se comunica el mensaje de Dios, entra la parte humana porque intervienen los sentimientos, las emociones, el carácter, el temperamento de la persona y claro, la personalidad. Ahora, supongamos que ya tenemos el mensaje profético. Entonces, al ir leyendo y veo que un renglón me infunde temor, duda, incertidumbre, entonces yo lo rechazo. Por eso San Pablo dice que lo disiernas y que te quedes con lo bueno. Y lo demás deséchalo, porque eso es cosecha del profeta. Y esto es lo último. De aquí sacamos 4 puntos del mensaje central. Vamos a escribirlo para... ¿Cuáles son esos 4 puntos? Primero, sí, pero San Pablo nos invita a la conversión. San Pablo nos invita a la conversión. O sea, nos invita a tener una llamada urgente de convertirnos. Y esa conversión dura hasta cuando estés en la tumba. Cuando llegas a la tumba, pues ya se acabó. Hasta ahí. O sea, tienes que luchar por una conversión. San Pablo en el mensaje central, entonces, este texto de Tesalonicenses 5 nos invita a una conversión. También nos invita, como punto número 2, a una vida eucarística. Vida eucarística. Y eso es muy bueno. Fíjense, hoy en día muchos católicos estamos fríos en la vida eucarística. No vamos a la iglesia. ¿Qué decimos? Yo voy porque no quiero ser hipócrita. Yo voy cuando me nace el corazón, voy a misa. Dice, cuando me nace. O sea que no ha ido porque no le ha nacido el corazón a ir a misa. Entonces dice, yo voy cuando me nace. Yo voy cuando me nace. Y fíjate qué cosas están diciendo, ¿no? Y más se aplica también en los adolescentes, ¿no? Hay un incremento por ir a misa. Hay un incremento muy grande, muy grande. La gente no quiere ir a misa, se aburre, prefiere estar en casa. No va a misa, no va a misa. Y es bien importante llevar una vida eucarística. Pero esto va unido al siguiente punto, que es la adoración al Santísimo. Otro punto que nos pide es adoración al Santísimo. Miren, bien importante. La adoración al Santísimo es muy importante para un católico. ¿Por qué? Porque hoy en día, y si ya se ha hecho estudios, que mucha gente no sabe qué significa eso. No sabe qué significa estar enfrente de un Santísimo, de la Eucaristía que está allá. No lo sabe. Y como no lo sabe, pues no le interesa. Sí, sí. Claro, claro. No, ¿por qué? Porque es que no lo sabemos, no sabemos la importancia de lo que estamos ahí viendo, ¿no? Cuerpo, sangre, alma y divinidad, está totalmente Cristo en esa Eucaristía.
Claro que se siente, porque imagínate, a mí me han preguntado, oiga hermano, ¿cómo le hace usted para no dormirse cuando está en hora santa? Y yo me quedo pensando, híjole, pues, en mí me quedo pensando, primero, pues qué tristeza. Sí pasa porque uno está cansado y es normal, cuando está cansado es normal, pero cuando no tienes excusa y te duermes, entonces no lo conocen. Porque imagínate, te invitan a una fiesta, tú vas a una fiesta, tú no vas a ir a dormir, tú vas a ir a platicar. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y eso es lo que nosotros hacemos, vamos a platicar con el Señor, adorarle al Señor. Y hay sacerdotes que hasta, fíjate, hablando de las oraciones del Santísimo, hay muchas capillas. Estaba buscando información en el Google y me salió que hay como 2.900 capillas en todo el mundo de adoración. En todo el mundo. No religiones, no de adoración, de capillas. O sea, capillas que tienen el Santísimo expuesto de esas capillas. Y en todo el mundo hay como 2.900. Pero hace como 5 años había como 900 más. Fíjate. Sí, subió, al menos subió. Pero en todo el mundo no llegan ni a 3.000 capillas de adoración perpetua. O sea, que llegas a una capillita, estás cuento Santísimo las 24 horas. Y muchos sacerdotes tienen que ir a veces a cerrar esos lugares porque ya no hay gente que cubra las 24 horas de adoración. Y más los que son a las 2, 3 de la mañana. Porque pues es pesado y quieren dormir, ¿no? Y ahí dice el Señor, cuando se llevó a Pedro, Santiago, Juan a adorar allá, al huerto del Getsemaní, y los encontró dormidos. Dijo, quédense a orar conmigo, ¿sí? Porque la carne está presta, no se quiere dormir, pero oren. Y es que él quería que le ayudaran en la oración para que pasara el momento que estaba pasando, porque el Señor no quería, o sea, algo en sí le decía, no, hoy no quiero, porque él se dio cuenta todo lo que iba a subir todo, y dijo, no, yo no quiero, no quiero. Entonces fue tanta presión que sudó sangre, fue tanta la presión. Entonces él ocupaba ayuda, él ocupaba que oraran por él ocupaba que le ayudaran, y cuando va a ver su soporte estaban dormidos, y que no pueden orar tan siquiera 1 hora conmigo. Velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación. Sí, ¿por qué? Porque el demonio está presto, listo, pero también el espíritu está listo. Sí, pero también el espíritu está listo, pero la carne es débil. Sí. Sí, pues qué bueno, pero también en parte qué tristeza que hay personas que no entienden la importancia del sacramento, de la adoración al Santísimo y sacerdotes que tienen que cerrar. Fíjate, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad muy dura en México, tenían 3,000 muertes a la semana, muchísimas, y mataban mucha gente, y abrieron una capilla de oración 24 horas ahí, y se redujo a 300. O sea, claro, es el demonio no estaba tan duro, pero también sabemos que donde hay lugares de adoración, el demonio está más duro, parece un perro rabioso que ataca. Sí, se ataca. Ahora, el último punto es Rosario en familia. Rosario en familia es el último punto. Rosario en familia. Miren, una familia que reza unida, permanece unida. ¿Por qué? Porque es tan importante el rezo del Santo Rosario. Muy importante el rezo. Muy importante. Porque estás orando, hay intenciones, hay oraciones, y le estás pidiendo al Señor que te socorra, que te ayude, que te proteja, lo que le estás diciendo. Y estás orando con Él. Y aunque a veces no le gusta, pero uno y ahora uno solito busca total. Pero la familia no es perfecta, pero nos mantiene unidos. Y con el rosario de la mente, todos los días. Y la oración de todos los días, cada hora de la comida, si comíamos 4 veces damos gracias. Las bendiciones. Son tantas cosas que tú dices, wow. Pues sí que somos bendecidos, y qué bueno que tu mamá les inculcó esta devoción del Santo Rosario. Es el arma, una de las armas más poderosas que tenemos contra Satanás, para un católico.
el rezo del Santo Rosario. Cuando alguien tiene, por ejemplo, eso del demonio, que tiene algún tipo de posesión, también rezamos el Santo Rosario, porque María Santísima nos asiste, ¿sí? Entonces, fíjate qué cosas, ¿no? Ajá. Ok. Entonces déjame hacer la oración final y ahorita la cuentas, porque todo eso está grabando, para ya no hacerlo tan largo. Ana Isabel, ¿estás por ahí? Vamos a ver si está Ana Isabel por ahí. Sí, ¿verdad? No, creo que iba a ir a recoger a mi hijo también, creo. Bueno, vamos a terminar esta clase. Esto prácticamente es la última clase de dones y carismas. Con eso terminamos el don de la profecía, ya tocamos los demás temas. Pero la siguiente clase oficialmente va a ser la última. Voy a recapitular todo lo que vimos de los dones y carismas y vamos a ver una práctica, ¿no? De esto. Por eso es importante que vengan, que no vayan a perderse el siguiente viernes para la última clase oficialmente, aunque esta para mí fue la última a lo que tengo aquí. Entonces, hacemos una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en que pudimos hablar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por la oportunidad que nos diste de los hermanos que están aquí para seguir aprendiendo de ti. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que sigas iluminando nuestros caminos, que sigas iluminando también nuestra vida, que podamos, Señor Jesús, entender, Señor, cuál es la voluntad del Padre, donde tú nos quieres, que podamos, Señor, seguir discerniendo en la luz del Espíritu Santo tu camino y tengamos esa fuerza, Señor, para seguir adelante. También te damos gracias, Señor, por todos los momentos que hemos pasado y en esta tarde también que fuimos al funeral de tu hija. Te pido por esa niña que la recojas en tu manto, Señor, la tengas en tu santo reino, Señor, tengas misericordia de su alma y a su familia también le des la fortaleza que ellos necesitan para que ellos afronten este momento difícil que tienen de perder una hija y tan joven, Señor. Les la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante. Y a todos los que nosotros nos quedamos en la tierra, Señor, también te pedimos que nos sigas, Señor, llevando de tu mano hacia ti, Señor, que no nos perdamos. Y si tú ves, Señor, que estamos por mal camino, que nos lo indiques, Señor, para saber dónde es que tú quieres que nosotros estemos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Que pasen buenas noches. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente viernes. Hasta luego.